Bueno, no, nuevamente, buen día a todos. Es un placer volver a estar en esta oportunidad en forma digital y también ante un escenario mucho más difícil del que hablamos en la oportunidad anterior. Estamos atravesando por un gran encierro y este gran encierro lleva a una gran incertidumbre de dos preguntas muy sencillas, pero que todavía ningún país puede contestarla. ¿Cuánto va a durar este gran encierro y qué impacto va a tener? Porque en la medida en que la primera pregunta no se pueda responder, la deriva la contestación también de la segunda. Y voy a hacer una breve introducción de cómo, de todo este fenómeno, también de Paraguay, de lo que está haciendo el Banco Central, y después dejaríamos para preguntas. Entonces voy a hablar como 15 minutos aproximadamente, o quizás menos. Em, Esta es una crisis económica muy particular porque a diferencia de todas las crisis que surgieron en el pasado, y voy a hablar solo el reciente, por ejemplo, la crisis asiática, la crisis de México, la crisis de Argentina, o si nos vamos más atrás, la Gran Depresión de 1930 o la del 2008, la más reciente. Esta es muy particular porque nos surge desde el ámbito financiero o desde desequilibrios financieros, perturbaciones en las cuentas externas, en el sistema bancario, en el sistema financiero o en una crisis monetaria, sino que viene de afuera e instala un problema hacia el interior de la economía. Entonces nos enfrentamos ante una complejidad que nunca antes habíamos visto, y todas las herramientas que tenemos, que voy a comentar también, hoy se están desplegando en todos los países. Y es distinta también a la no solamente en su origen, sino que es diferente a las anteriores en el sentido de que su efecto es generalizado. El hecho de que todos los países hayan cerrado sus puertas de sus casas y de sus empresas, primero significó una caída prácticamente de todos los precios, de todos los commodities, de todas las bolsas en todas partes, pero además esta crisis, y solamente para referirme a la del 2008, pero podemos hacer un paralelismo con cualquiera, está significando una recesión, una proyección de recesión para los países desarrollados, para los países emergentes y también para los países en desarrollo. Solamente para contextualizar, la crisis del 2008 fue una crisis que llevó a una recesión importante y prolongada en los países desarrollados, pero no así en China, no así en los países emergentes, y tuvimos ese tren con inclusive precios de commodities altísimos en una crisis financiera bastante importante. Eh, entonces, con ese marco que realmente es general, hoy hay algunas proyecciones que ya están surgiendo. Es muy difícil realizar proyecciones económicas, al igual que es muy complejo realizar proyecciones dentro de una empresa, porque el nivel de incertidumbre es muy importante. Y estas proyecciones denotan de crecimientos quizás por de pronto un poco por debajo a lo que fue la Gran Depresión en el 2030. O sea, desde ese periodo quizás el mundo nunca experimentó un crecimiento tan bajo como el proyectado para este año. Son prácticamente 3% de caída. Y para la región serían 5%, México estaría en 6%, en el caso de Brasil 5%. O sea, de norte a sur de Canadá hasta el fondo de nuestro continente, todos los países van a decrecer, ¿sí? Pero también de norte a sur y de este a oeste en todo el globo, todos los países están implementando
un paquete de medidas económicas. Y en ese proceso de medidas económicas, cada país toma sus decisiones también de acuerdo al espacio que tienen, a la capacidad que tienen para poder contrarrestar. Hay algunos países que su nivel de endeudamiento ya es tan elevado que les está llevando a niveles de insostenibilidad muy importantes. Hay otros países que tienen comprometida su posición fiscal, entonces su capacidad de reacción también es muy limitada. Pero lo concreto es que todos los países hoy y todas las sociedades estamos pasando por el mismo problema. Todos los países están con niveles de desempleo hacia el alza, de paros en las empresas, de caída del PIB, independientemente de las medidas que se puedan tomar. Esta nosotros no estamos enfrentando, y no me refiero a Paraguay, sino que a todos los países del mundo, por decir, quizás haya alguna excepción, con un escenario altamente complejo donde las políticas contracíclicas que se están tomando no son suficientes, porque este no es un escenario de una situación donde un ciclo cae, sino que es una decisión. Solo para comparar, el año 2019 tuvimos la sequía y esa sequía llevó a unas expectativas totalmente favorables de que estábamos en el fin del mundo, ¿sí? Pero la economía realmente seguía funcionando, las empresas estaban muy activas, era un problema característico de nuestra economía que es dependiente del agua, y se implementaron medidas contracíclicas. Pero en esta oportunidad, las medidas que se están adoptando son mucho más amplias, mucho más integrales. Estamos hablando de que todos los países están implementando un cóctel de medidas. Es así como el coronavirus. El coronavirus hoy no hay un medicamento. Lo que podría hacer son cóctel de recetas y de qué hacer antes, durante y cuando ocurre el proceso, ¿verdad? Entonces los países también están tomando un cóctel de medidas y son como varias pastillas, tanto en el campo fiscal, en el ámbito monetario, financiero, de provisión de liquidez, en la dimensión del empleo, en las distintas áreas se están tomando distintas medidas. Lo bueno es que Paraguay, no solamente el tema sanitario lo hicimos de forma rápida, sino también todas estas medidas económicas. Tenemos que recordar que la ley de emergencia ya fue como un segundo o un tercer round a todas las decisiones que se fueron tomando previamente, y esas decisiones y esas políticas también se siguen madurando. Pero antes de entrar en esas decisiones y en esas medidas que tomamos, y me voy a referir particularmente al ámbito del Banco Central, el mayor riesgo que puede ocurrir es que dentro de ese cóctel de medidas, las píldoras que se puedan insertar sean píldoras doradas que parecen muy lindas, pero que en realidad podrían ser muy complejas para la sostenibilidad de la economía, para nuestra recuperación. Podríamos poner en detrimento las bases, vamos a decir, de nuestra eventual recuperación. Esto, obviamente, no hay una respuesta a cuánto va a durar y qué tan profundo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si las pastillas que ponemos y los medicamentos o las recetas que incluimos dentro de este cóctel son sensatas, o sea, tenemos que distinguir si son sensatas, si son apropiadas o si aparentan lindo, pero pueden vulnerar nuestra capacidad de recuperación en el mediano plazo, en el entendimiento de que esto no
no va a durar hasta el infinito, ¿verdad? Y también en el entendimiento de que estas medidas puedan contener esta situación transitoria. Quizás desde el ámbito de la política monetaria, a nosotros desde el Banco Central vemos dos tipos de medicamentos que pueden ser muy complejos. Uno es establecer el precio de la tasa de interés. Entonces, como todas estas decisiones también son sociales y el sector empresarial cumple un rol importante y hay mucha presión hacia qué medidas se va a tomar, ya sea en el ámbito del Banco Central, de Hacienda o de un proyecto o de una ley en el ámbito del Congreso, yo creo que una de las decisiones que puede ser una píldora muy dorada, que parece eh, que parece algo muy, muy lindo, va a dañar realmente. Establecer precios o fijación de tasas de interés eh, es como decir, entrar a un supermercado y decir el precio del tomate va a ser tal, el precio de la naranja va a ser tal, o el precio de cualquier producto, de un auto, de un alquiler, se establecen, si se llegan a establecer precios en otras dimensiones, su efecto en la competitividad, en la capacidad empresarial de llevar adelante inversiones futuras va a ser mínimas porque la rentabilidad eh, va a ser totalmente agotada. Y lo mismo pasa en el ámbito del sistema financiero si es que esas propuestas llegan a tomar cuerpo. Esas fueron medidas de represión bancaria que se implementaron antes de 1989, o sea, antes del periodo democrático. Con nuestra constitución hay libertad económica y esa libertad económica es la base de la competitividad de nuestro país. Entonces tenemos que ser celosos y cuidar, por más que estemos atravesando por un momento de mucho estrés, de mucha preocupación asociada a esa incertidumbre que estábamos hablando. Y el otro punto que nosotros consideramos que puede ser una píldora muy dorada pero nefasta es también el uso de las reservas internacionales. Eh, y yo sé también que hay una necesidad, pero las reservas internacionales no son un fondo soberano, no constituyen un ahorro, es, es una capacidad que tiene nuestro país para resistir eventuales choques. Y si nuestras reservas el año pasado hubiesen sido mínimas, le hubiésemos sacado 2 billones a esas reservas, nos íbamos a haber tragado toda esa crisis argentina y haber tenido una depresión eh, bastante alta, y eso iba a llevar a una inflación y finalmente el punto es que todas estas decisiones, todas estas medidas eventualmente van a tener costos. Nada es gratis, eso tenemos que ser muy conscientes. Y hay dos caminos en cómo encarar ese costo. Yo creo que en cierto sentido están, uno es generar más espacio fiscal a través de una reforma del Estado. Yo creo que eso ya está instalado en la sociedad. Al estar instalado en la sociedad, eso naturalmente es una orientación muy clara para las políticas públicas en el mundo en el que vivimos, representa realmente el delineamiento que se tiene que seguir. Eventualmente esto hay que pagar, probablemente va a implicar más impuestos. Y también tenemos que tener en cuenta eso, que esto va a tener un costo. Obviamente el endeudamiento se puede llevar hacia adelante, se puede hacer también reprogramaciones en ese sentido. Y lo otro es financiar el otro camino, que es un camino muy perverso, es financiar con inflación y esa inflación también es un impuesto, pero es un impuesto que paga la sociedad más desprotegida y también paga el sector empresarial con una pérdida de competitividad porque esa inflación implica incertidumbre en el tiempo, eh, puede implicar también depreciación, estar asociado. Así es que es un escenario que no nos gustaría entrar
Y el punto es que todas las decisiones que tenemos que tomar tienen que ser en cierto sentido, al menos ver una raya de lo que sea la sensatez, dada la emergencia que tenemos. En el Banco Central tomamos muchas decisiones y complementamos nuestras decisiones financieras dentro del equipo económico con la institución de la AFD, que es el banco de segundo piso del Estado, y también con el Banco Nacional de Fomento hemos complementado algunas medidas y esas medidas se siguen ampliando en la medida que transcurre el tiempo y también se van ensamblando. Y esperemos que de forma muy rápida tengan cabida y puedan hacer que la financiación pueda llegar, que la incertidumbre se pueda disipar. Me voy a referir a esas medidas, pero creo que también en este proceso, y tenemos que reconocer, estamos aprendiendo, es un camino nuevo que estamos recorriendo, que implica para nosotros una capacidad rápida de aprendizaje. Por eso estamos interactuando con otros bancos centrales, reuniones con actores claves también en el país, con empresarios, con especialistas, etcétera, para tener y también con el sector bancario, con una comunicación eh, bastante fluida, dado este escenario. Las decisiones que tomamos, como les comenté, dentro de nuestro ámbito de ese cóctel de medidas, están en el ámbito monetario, en el ámbito, vamos a decir, de políticas de crédito o políticas financieras, y en el ámbito de provisión de liquidez. En lo que respecta a la política monetaria, el Fondo Monetario tiene como, no sé, 170 o 180 países. El 50% de los países redujo la tasa de interés de política monetaria. Hay países que no pueden reducir la tasa porque ya está en cero, entonces ya no pueden ir muy abajo, o que ya están muy próximos a cero, entonces no pueden reducir. En el caso de Paraguay siempre hemos adoptado una política gradual. El año pasado tuvimos un choque muy importante y apostamos por la gradualidad. Esa gradualidad nos dio espacio. La tasa de política monetaria se redujo de 4% a 2,25%. Es la reducción más grande en la región. Hoy nuestra tasa está por debajo de la de Brasil, inclusive de la de Colombia, y está un poco por encima de la de Chile y la de Perú. Pero creemos que esta tasa de interés a 2,25, no, vamos a seguir evaluando para ver cuál es su efecto, pero sabemos ante tanta incertidumbre su capacidad de transmisión hacia otras tasas de interés del crédito, por ejemplo, en este escenario es un poco más compleja, ¿verdad? Pero también complementamos esta medida con provisión de liquidez. Y voy a comenzar primero hablando de la provisión de liquidez de la AFD que se publicó ayer y de otras medidas que también la AFD, BNF y BCP realizaron. La provisión de liquidez es muy relevante en este escenario. El día de ayer, el presidente de la República firmó un decreto donde capitalizaba en 100 millones el Fondo de Garantía para las Pymes, que es el FOGAPI, que tiene una capacidad de apalancamiento, que lo vamos a definir en breve, que estaría en torno a una capacidad de apalancamiento de 5. Quiere decir que si el fondo es 100, puede emitir garantías hasta 500. Solo para contextualizar, la cartera de créditos de todos los bancos y las financieras en préstamos inferiores a 1.000 millones de guaraníes, que es una clasificación que tiene el Banco Central, que son clientes no mayores, sino clientes que podríamos decir estarían desde medianas, pequeñas y también micro, pero también habrían medianas quizás con cierta relevancia ahí. Esa cartera representa 490 millones
pero al sacar la categoría 6, la categoría 5, que son clientes que ya venían con dengue antes del coronavirus, pero si vemos la cartera 1, estaría en torno a 410, con la cartera 2, 430 millones. Entonces, la capacidad de garantía, todavía la AFD no sacó su resolución porque está analizando los delineamientos y los parámetros en cuanto a tasa, plazo, garantía, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que entre hoy y mañana estaría emitiendo esa resolución, pero en cierto sentido da una cobertura suficiente. Adicionalmente, el presidente ayer firmó un decreto donde se aportaba 110 millones de dólares a un fideicomiso que también puede actuar de espejo del FOGAVI, es decir, también puede dar garantías y se puede multiplicar por 5 también ahí. Y esa garantía es además para préstamos, para clientes, no solamente pymes, sino también mayores a pymes. Además, ese fideicomiso puede realizar compra de cartera para la gestión de esa cartera o puede proveer liquidez a los bancos. En estos días también en el Congreso hay un proyecto de ley bastante interesante de ubicar 276 millones de dólares de fondos que tiene disponible el Fondo Monetario Internacional para estas situaciones, para capitalizar el FOGAPI. Entonces el FOGAPI podría tener aproximadamente 376 millones con una capacidad muy amplia de garantizar las carteras pymes. También en este fondo puede ir al fideicomiso para otro tipo de garantía. Adicionalmente, y con eso voy a cerrar acá esta parte de estos dos instrumentos anunciados ayer, adicionalmente la AFD tiene un fondo de 100 millones de dólares para proveer liquidez a los bancos que hayan refinanciado. Cuando un banco refinancia, los bancos refinanciaron este año, todavía no tengo el dato, pero está porque los bancos nos tienen que enviar esa información, pero nosotros entendemos que las refinanciaciones que hizo el sector bancario fue una de las más amplias en la historia, vamos a decir, reciente, fue prácticamente generalizada, todas las cuotas se fueron hacia adelante. Y eso ha significado para el sector bancario el hecho de modificar las condiciones, de decir, bueno, las cuotas que caen en estos 3 meses, pagame a partir del mes 36 o del mes 12, 13, 14, dependiendo de tus características, significó una situación también de gestión en la liquidez de los bancos, porque ese flujo de pago de intereses y capitales no lo iban a recibir en este tiempo. Entonces, ese mecanismo posibilita que estas entidades puedan tener acceso a esa liquidez. Adicionalmente, el Banco Central, dentro de nuestras medidas que anunciamos ayer, se redujo 2 puntos más el desencaje en moneda nacional y extranjera, que llega a 960 millones de dólares, no solamente para nuevos créditos, sino también para refinanciación, con la idea de que los bancos también puedan sentirse más confortables en su gestión de liquidez y eso pueda disipar en cierto sentido el riesgo crediticio que hoy existe. O sea, hoy el sector bancario que maneja los depósitos de las personas se enfrenta a una situación también de gran incertidumbre, donde tiene que gestionar todos los riesgos y uno de esos es el de la liquidez. Estoy por toser y no es coronavirus de tanto hablar, pero voy a terminar un ratito. Hay una medida muy importante también en cuanto al requisito de capital para los nuevos créditos. Hoy prácticamente la mitad de lo que se exige para el cómputo de la solvencia se le asigna un nuevo crédito. Quiere decir que hoy un nuevo crédito necesita menos capital de una entidad bancaria. Eso implica una mayor capacidad de apalancamiento.
Dentro de las medidas también que hemos tomado, hay un diferimiento muy importante de las previsiones para todos los sectores económicos, para todos tipos de empresas, pequeñas, grandes, medianas y cualquier tipo de empresa, eh, con un diferimiento de previsiones. La previsión es el dinero que tienen que poner los bancos en la medida en que la cartera va cayendo, se va empeorando, y ese previsionamiento es recién a partir del mes 19 por 60 meses, o sea que serían como 78 meses que los bancos pueden llevar ese diferimiento de previsiones, de tal manera a que las implicancias que puedan surgir ante riesgos de crédito, una vez que se materialicen, su impacto en el estado de resultado sea muy menor y gradual en el tiempo, que lo puedan absorber en el tiempo. También dentro de otras medidas que hemos tomado está la capacidad de que si es un nuevo cliente, si es un cliente ya existente, disculpen, tanto para nuevos créditos como para refinanciación, el análisis es mínimo, ¿sí? Hay una simplificación en todo tipo de requisitos que tiene que presentar un cliente menor, pero el análisis inclusive que se hace a un cliente ya existente no necesariamente tiene que ser un análisis puntual, también puede ser un análisis por sector económico, por rubro, con la intención de bajar el nivel de exigencia en cuanto a requisitos exigidos por la Superintendencia de Bancos para propiciar un escenario menos, menos burocrático, por decir una palabra, o menos trabajoso en cuanto a estos análisis. También el Banco Central, y con esto voy a ir cerrando, el día de ayer también anunció que va a habilitar una nueva ventanilla. El Banco Central tiene varias ventanas o ventanillas, le llamamos, de provisión de liquidez transitoria a los bancos. Entonces, eso a los bancos también, el hecho de tener la presencia del Banco Central como prestamista ante problemas de liquidez transitorios, les reduce las preocupaciones que puedan tener. Y el día de ayer comunicamos de que estábamos abriendo una nueva ventana para compra de cartera con pacto de retroventa, o sea, una operación de repo, para proveer liquidez en caso excepcional de necesitar dinero. Esta ventana permite que los bancos conozcan cuáles son las condiciones, las características, pero lo más importante es que tengan la certeza de que si llegase a ocurrir algo, el Banco Central está a disposición para proveer liquidez, no solamente con los instrumentos de regulación monetaria que le podemos volver a comprar y después venderlo, sino también con otros instrumentos que son las carteras. Nosotros en el Banco Central seguimos, bueno, esta resolución aún no la publicamos, tampoco publicamos la reducción del desencaje. El día de mañana vamos a tener nuestra reunión de directorio, donde vamos a tomar en consideración todos los elementos para publicar estas dos resoluciones que nos quedan, y también con una gestión importante con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de estos fondos que esperemos vayan al FOGAPI, que fortalezca el FOGAPI, que fortalezca el fideicomiso y tener mayor capacidad en ese sentido. Así es que con esta introducción, que creo que llevó un poco más de tiempo, pero me parecía importante primero hablar de en qué fenómeno realmente estamos, cómo nos impacta a todos, qué están haciendo todos los países, qué no debemos hacer y qué está haciendo el Banco Central. Así que con eso quedamos a preguntas, Rubén, si te parece.
Ok, José, muchísimas gracias. Sí, tenemos un cóctel de preguntas también. En el grupo de vistas hay pequeñas y medianas empresas. Ayer estuvimos analizando qué se entiende por mediana empresa y según la definición de la ley vigente es hasta facturación de poco menos de $1 millón al año. Por lo menos eso es lo que se... la preocupación principal es, vos sabés, José, que hay empresas que tienen comprometida su caja en 30 a 50% de egresos, de gastos destinados a pago de salarios, que es lo que es la gran preocupación de todos. Te puedo asegurar que también de los empresarios, no solamente de los políticos, del gobierno y de las entidades del gobierno, sino de todos. Nuestra gran preocupación, el anhelo es causar el menor perjuicio posible a la gente de la empresa. Entonces, hay empresas que van a finales de abril, sobre todo, van a usar gran parte de su caja para pagar estos salarios. O sea, las empresas van a necesitar una financiación para capital operativo después de todo esto. Los bancos con justo derecho dicen que ellos están administrando fondos ajenos y que no pueden, o sea, no pueden correr mayormente el riesgo de financiar a empresas que claramente van a estar debilitadas después de esto, algunas más, otras menos. ¿Hay algún mecanismo, hay alguna previsión para que el Banco Central o alguna entidad gubernamental acompañe a los bancos en el otorgamiento de estos créditos de reactivación económica desde el punto de vista de las garantías, que es lo que los bancos están reclamando? Y la respuesta al instrumento que es el FOGAPI, que hoy está fortalecido y se va a seguir fortaleciendo para que los bancos tengan mayor respaldo en cuanto a las garantías en un escenario de altísima incertidumbre, y probablemente vamos a complementar ese instrumento con otras medidas que todavía no puedo anunciar para inclusive dar más tranquilidad a estas operaciones. Pero ese es el punto. Yo creo que hoy este instrumento de garantías, de este fondo de garantía, es la pieza que estaba faltando a toda esta batería de medidas. Ok. Y también el fideicomiso. Ok. Hay una... Te leo exactamente cómo escribió uno de los miembros. Yo no estoy de acuerdo en fijar tasas de interés. Soy defensor del libre mercado, ahora y siempre. Pero si el Estado fondea y garantiza dando tasas subsidiadas, puede perfectamente fijar el spread para esos créditos en especial. ¿Qué pensás de eso? Es correcto, es correcto. Hay dos tasas, ¿verdad? Una tasa donde el Estado sí puede poner un condicionamiento porque el Estado está poniendo la garantía y está asumiendo ese costo. Entonces, en ese caso sí, la AFD, a través de este fondo, este FOGAPI, va a establecer cuál va a ser la tasa de interés. Y la respuesta es correcta. Lo otro es ir por una vía muy compleja, pero existe ese espacio y ese espacio naturalmente es cuando existe garantía del Estado. Quiero solamente decir que estuve en conversación, por ejemplo, con el presidente del Banco Central de Perú. Su esquema es muy similar al nuestro, y representa aproximadamente 6% de la cartera de crédito, porque corrió mucho esa información en Paraguay y el tema era por qué nosotros no tenemos montos tan elevados. Bueno, representa 6% de su cartera. La cartera de créditos está en 14 billones, prácticamente tengo acá en el teléfono el último dato que me actualizaron, pero creo que lo que el sector no pymes de grandes empresas, los montos están en 12 billones de dólares. O sea, no hay un país que con un PIB de 40 billones que pueda garantizar una cartera de 12 billones. La experiencia es que se da garantías a un sector un poco más vulnerable
y que con todas las otras medidas el sistema bancario también pueda acompañar a otras empresas. Ok. Vos mencionaste que probablemente podría pensarse en que alguien va a tener que pagar, digamos, no esta fiesta, sino esta situación adversa. Y mencionaste el tema de la suba de impuestos. Si las empresas están muy delicadas en su salud después de esta situación, no va a ser fácil. Hay una reforma tributaria que todavía no terminó de implementarse. ¿Vos crees que un aumento de impuestos puede generar un caos mayor en las empresas, que son las que generan realmente la ocupación de la gente? Claro, Sí, yo sí, sí. quiero aclarar que ese tema no está en discusión en el equipo económico, o sea, no está en discusión en ningún lado. Yo solamente hablo como con el sentido común, ¿verdad? No, ni siquiera hablo como economista, porque el sentido común dice eso, ¿verdad? Y yo creo que siempre eh, la reforma del Estado es la moneda de credibilidad para tomar otras decisiones y que esas decisiones en la sociedad que nos encontramos son decisiones colectivas, son decisiones en una mesa redonda. Entonces, ¿cuál va a ser ese proceso? Y yo no sé, no. Hay muchas preguntas que no tenemos respuesta, pero el sentido común nos lleva a pensar eso, pero también el sentido común nos dice que hoy todas las decisiones son colectivas, ¿verdad? O sea, no va a haber ninguna... Otra pregunta. El hecho de que probablemente, además de los 1.600 millones de dólares que el gobierno disponibilizó para salvar esta fuerte caída de la economía, probablemente yo sé que se tiene previsto, se está pensando en que si la condición de cierre total sigue, se va a necesitar de más fondos. Además de esto, si la posibilidad de subir los impuestos está muy reducida, por lo que veníamos hablando, se corre, por más de que el gobierno sepa, por lo que vos mencionabas, de que la salida de la inflación es la peor de todas o es a la que no se va a recurrir, pero ¿crees que en algún momento corremos el riesgo de entrar en un proceso de inflación, cosa que los empresarios paraguayos no estamos acostumbrados a trabajar en eso? Probablemente vamos a tener que hacer cursos rápidos con nuestros vecinos del sur para que nos enseñen a trabajar en tiempos de inflación. ¿Pensás que si esto se alarga y se vuelve muy duro, puede correrse un riesgo de proceso de inflación? En este escenario en el que estamos, probablemente la situación sea inversa, ¿verdad? No vemos ninguna variable que pueda indicar que exista una presión hacia el alza en este escenario de recesión y depresivo en el que estamos, donde prácticamente no hay inversión, no hay consumo, y esto es un tema global, ¿verdad? Pero en la medida en que tomemos decisiones que puedan comprometer ese futuro, en ese sentido sí podría ser bastante complejo hacia adelante. Sí, porque el proceso inflacionario se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Y cómo reducirlo, ¿verdad? Sí. Si es que hay comentarios también, yo sí, con mucho gusto, Rubén, así directamente, los empresarios también, estoy con un poco de tiempo también, así que... ¿Estás con poco tiempo, decís? No, estoy con tiempo porque tenía una reunión, pero le llevé un poquito más tarde a esa reunión, así es que con mucho gusto también para escuchar las inquietudes, los reclamos
reclamos que son muy naturales, las ideas, con mucho gusto. Ok, te leo una última y después vos decís la posibilidad de abrir el micrófono, ¿verdad? Sí, sí, con gusto. Esta es una pregunta específica de un empresario que está en vistas y que hay varias empresas de este tipo que están en vistas. ¿Cuál es la posición del Banco Central en cuanto a las empresas que financian a clientes finales? Las de casa de crédito, las comerciales, vehículos, maquinaria agrícola, etcétera, y que generalmente también están apalancadas con los bancos y los bancos exigen el pago de los créditos. Claro. ¿Cuál es la posición del Banco Central? Bueno, nosotros tomamos la decisión de supervisar y regular a las casas de crédito una vez que culmine el periodo de inscripción. Ese periodo de inscripción culmina en junio. No tengo el dato de cómo va la inscripción, pero aún no está en nuestro ámbito. Nosotros entendemos que me refiero solamente a los prestatarios dinerarios, no a los electrodomésticos, a los que prestan dinero, ya sean personas físicas o jurídicas. El entendimiento es de que como no captan depósitos, su riesgo en el sistema financiero no tiene capacidad de propagación en ese sentido. Eh, y las resoluciones o regulaciones que el Banco Central va a imprimir eventualmente no son prudenciales, sino más bien van a ser en cuanto a transparencia informativa, a integridad, en cuanto a quiénes son los capitalistas, los accionistas. Va a ser una regulación acorde a un sector que nosotros entendemos que hoy no está captando depósitos. Nosotros no tenemos información si ellos refinanciaron o no, si hicieron igual que los bancos que extendieron los plazos, que llevaron las cuotas. No tenemos ese dato. Sería bueno saber si es que también ellos están acompañando este proceso con estas operaciones. Habíamos sacado una resolución, creo que fue hace 2 años, donde todas esas operaciones de compra de cartera que hacen los bancos, de ellas, hoy está totalmente normalizado, está reglamentado, y todo ese riesgo y esa administración de la cartera está por parte del sector bancario. Eso también trae bastante tranquilidad en la gestión de esas carteras. Las casas de crédito, como tales, eventualmente van a ser reguladas. El hecho de que no capten depósitos, a su vez, implica de que no tienen una situación de salida de depósitos, una situación de iliquidez, ya sea transitoria, y eso también limita o evita o restringe la capacidad del Banco Central para dar algún tipo de asistencia en cuanto a una eventual ventanilla de liquidez, por la naturaleza de su negocio, ¿verdad? Donde prácticamente todos los fondos están apalancados con capital propio o deberían estar. Ok, José, antes de pasarle a Vero, una última pregunta que hizo uno de los miembros es si el Banco Central piensa en alguna medida respecto de que todos los registros están cerrados. O sea, la posibilidad de, sobre todo a través del Banco Fomento, en este momento eso es un impedimento importante para la fluidez del crédito. Registros de... Registros públicos para las hipotecas y para ese tipo de cosas. La verdad que no había pensado ese tema y tomo ese punto para explorar. Sí, eso significa, nosotros ya escuchamos Sí, sí, sí. varios problemas en ese sentido de gente que tiene todo listo, pero no se puede inscribir la hipoteca, por ejemplo. Okay. Entonces, no se puede avanzar con la formalización de esa garantía. Bueno, agradezco el punto. La primera vez que, y pido disculpas también, ¿verdad?
Pero es la primera vez que esta información, al menos conmigo, se comparte, quizás con otros integrantes del banco sí, y probablemente hay alguna respuesta en camino, pero yo desconozco y tomo este punto y hoy mismo voy a estar viendo con todo el equipo del banco. Yo siempre digo que un paraguayo cuando dice que no sabe es un ser superior porque nos cuesta demasiado decir que no sabe, así que te felicito por eso, José. Pero... José, hay muchísimas preguntas, voy a tratar de... Bueno, acá Jorge Solís nos pregunta, ¿el BCP a muchos les conoces? Sí, a Jorge, sí. Está analizando la posibilidad de flexibilizar el régimen actual de previsiones para la cartera de préstamos del sistema financiero. Pregunta. La respuesta es que aún no, que todo el régimen de previsiones prácticamente para las refinanciaciones están totalmente expuestas en la resolución que sacamos, donde la morosidad queda anclada, es decir, que ese riesgo de crédito en ese proceso también se mantiene en el tiempo. Pero para nuevas operaciones no hemos pensado. Dice, ¿son conscientes que el sistema de registros públicos está parado, con lo cual ayuda a los empresarios? Eso es lo que vimos recién. Sí, sí. Ya pasó, está también está OTI. ¿Puedo explicar cómo la tasa de política monetaria y el encaje legal ha bajado? Porque la tasa de interés. Rubén. ¿Pudiste escuchar, José? No escuché. Pasala a la persona y que pregunte. Así le conocemos. Le vamos a habilitar a OTI. Habilítenla todo y vamos a hacer un pimponeo rápido. Un minuto. Vamos a aprovechar que tenés tiempo, José. ¿Podemos quedar 12:30 si les parece? Dale, buenísimo. Entonces tenemos 40 minutitos. Genial. Bueno, vamos por orden entonces. Dale. Fidu, ¿nos puedes ayudar acá con ¿Qué tal, el orden? José? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. De entrada, me gustaría hacerte alguna pregunta mientras podemos ir habilitando el micrófono a la gente, aunque yo creo que más conveniente sería que podamos ir respondiendo lo que las personas ya pudieron ir enviando aquí. Nos pregunta un miembro si estamos todos fundidos y hay mucho desempleo, ¿quién pagará más impuestos? Como una buena pregunta. Si se puede explicar la tasa de política monetaria y el encaje legal ha bajado. ¿Por qué los bancos están subiendo la tasa de interés? Ok. La política monetaria es como un billar, ¿verdad? El instrumento, en este caso, es la decisión del Banco Central de reducir la tasa y esa tasa tiene un efecto en otras tasas y así sucesivamente. Pero en este contexto de mucha incertidumbre, la tasa de interés activa o de préstamo está recogiendo toda la información del mercado y esa información del mercado es una gran duda, una gran incertidumbre. Entonces, por eso nosotros acompañamos con una reducción de tasa de interés como una señal, como un mensaje que vamos a comenzar a abrir todas las liquidez, pero fue una información muy importante con una pregunta que teníamos si en este escenario iba o no a afectar esa tasa de interés para traspasar a otras tasas. Probablemente hoy la respuesta esté más clara, todavía no tenemos una respuesta global porque esto todavía aún no culmina, ¿verdad? Pero la tasa activa hoy está recogiendo esa incertidumbre, ese precio. La tasa incorpora cuánto va a ser la inflación, esa inflación va a ser baja, pero además de eso incorpora otra información que es cuál es el riesgo. Entonces, ante ese escenario, el mecanismo de transmisión de la tasa probablemente no es tan efectivo, pero podría ser
efectivo en la medida en que todas las otras medidas que se están poniendo se vayan ensamblando y que en conjunto sea una batería de decisiones que disipe un poco el riesgo, con esta garantía también del gobierno, del FOGAPI, con mayor fortalecimiento que estamos previendo eventualmente. Entonces, quizás eventualmente pueda tener un mejor efecto en otras tasas, pero por de pronto esa es la situación firme. Y lo mismo ocurre con el encaje legal. Hoy los bancos tienen mayor certeza de esa disponibilidad de encaje legal, que son 960 millones, y quizás eso hoy le va a dar más tranquilidad al sector financiero para que ese sector financiero pueda evaluar mejor los riesgos. Porque el riesgo crediticio, dentro de esa evaluación también ellos evalúan, y bueno, ¿y cuál es el riesgo de liquidez? ¿Y cuál es el riesgo de tal cosa? Entonces, al descomprimir ese riesgo de liquidez, probablemente eso derive en menor riesgo crediticio con otras medidas que se puedan tomar. No sé si genial. fui... Sí, sí. Claro. Un par de preguntas más, que más de un miembro está preguntando lo mismo. ¿Cuál es la medida que el BCP va a tomar para ayudar a los grandes deudores? También preguntan lo mismo para los grandes contribuyentes, que seguramente serán los mismos. Claro. Y aquellos que tienen más de 100 colaboradores, porque hasta hoy es como que las ayudas Claro. Están previstas más que nada para las pymes. Todas las medidas que está tomando el Banco Central son para todos los sectores. Todas las resoluciones que sacó el Banco Central son exclusivamente para todos los sectores y todos los tipos de empresas. En las resoluciones se pone énfasis en las MIPYMES, pero si uno lee muy claramente es para todos los sectores, pero hay una palabra que dice con énfasis, solamente para dar esa relevancia a ese sector, ¿verdad? El hecho de que se va a fortalecer también el sector del fideicomiso, que puede hacer garantías a empresas superiores a 1.000 millones en préstamos o a empresas no pymes que sean grandes, también es otra posibilidad. Como les digo, creo que también el hecho de que el Banco Central haya habilitado una ventana de provisión de liquidez de compra de cartera transitoria es otra herramienta que a los bancos le va a dar más o le daría más cierta tranquilidad para seguir acompañando a los buenos clientes, a las grandes empresas que siempre tuvieron una trayectoria relevante. Como les digo, la cartera total del sector de grandes empresas estaría en torno a 12 billones de dólares. Es un monto demasiado grande que probablemente el Estado, para garantizar toda esa cartera, no tenga suficiente espalda. Ni otro país, ni Perú, ni Chile tienen la capacidad de garantizar toda una cartera o de garantizar parcialmente en un 80%, por ejemplo, la cartera de grandes empresas. Todos los países nos encontramos hoy ante la misma situación, ante las mismas dificultades. No crean de que las operaciones crediticias en cualquier otro país está fluyendo. Esta es una situación totalmente espejada de lo que pasa en cualquier otro país. La misma situación estamos viviendo en Paraguay. Perfecto. José, vamos a seguir haciendo nosotros las preguntas por un tema de tiempo. ¿Sí? Pregunta acá, ¿ve viable para esta crisis del COVID puntualmente el aumento del impuesto al tabaco con tasas impositivas aplicadas al tabaco similares a los países de la región? Pregunta Luis Fernando. Y no sé quién pregunta, pero lastimosamente no está en nuestro ámbito y tampoco dentro del equipo económico estos temas se hablaron, ¿verdad? No hay, al menos que yo conozca, ¿verdad? Porque las reuniones pueden, o la información que tenga Hacienda sea otra,
pero yo al menos no tengo esa información y tampoco está dentro del ámbito del Banco Central. Yo nuevamente reitero que cuando hablé de suba de impuestos lo hice solamente con el sentido común. Esta no es una información que se está manejando, no es una idea que se está manejando, pero es un tema que tenemos que ir viendo. Pero reitero que la reforma del Estado está instalada y es el camino para lograr competitividad y sostenibilidad en el mediano plazo. Ok. Bueno, un miembro del sector entretenimientos, espectáculos, vida nocturna pregunta, es Rodrigo Noves. Dice, ¿cómo una empresa puede de alguna manera exigir a sus bancos que realmente refinancien los préstamos vigentes a por lo menos 18 meses? Tener en cuenta Claro. que el rubro que hoy está con un ingreso básicamente cero. Claro. Yo sé que la situación y la preocupación y la ansiedad y y voy a usar una palabra que se usa en los papers que están recorriendo, la histeria, no es solo en Paraguay, ¿verdad? Pero el Banco Central no tenemos una facultad legal o constitucional de decir, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que refinanciar o ustedes tienen que hacer a tal tasa de interés. El rol del Banco Central legalmente es poner las condiciones y en este caso todas esas condiciones se bajaron, esas condiciones se hicieron mucho más fáciles para que esas decisiones se puedan seguir tomando. Entonces, no sé si lamentable o por suerte, o no sé cuál es la palabra, pero no tenemos una pistola, por decir de una forma, o una herramienta coercitiva, pero sí tenemos herramientas normativas donde ponemos una cancha bastante plana y acorde a este escenario para que los bancos tomen decisiones. Y en este camino nos hemos dado cuenta de que las decisiones que hemos tomado no son suficientes y por eso seguimos tomando más decisiones para poder acompañar al sector privado en este escenario que está atravesando. Perfecto. Y también a las familias. Genial. Dice, ¿cuál es la posición del Banco Central en cuanto a las empresas que financian a clientes finales, que hoy no están cobrando a sus clientes, pero los bancos exigen el pago de las cuotas? Casas de créditos, casas comerciales, ventas de electrodomésticos, mercadería, ese sería el rubro. Y creo que respondí esa pregunta de cuál es el rol del Banco Central ante esas empresas, ¿verdad? Sí, ya fue respondido. No se puede utilizar al Banco Nacional de Fomento como ejemplo y a la vez presionar que los demás bancos a que bajen las tasas y sean menos burocráticos. Por lo que... Bueno, el Banco de Fomento, complementando todas las medidas, tiene un paquete de 260 millones de dólares para nuevos créditos y a un plazo muy rápido. Y en ese sentido el Banco Central también sacó una resolución para que el previsionamiento de todo tipo de cartera para estas nuevas operaciones también puedan ser diferidas. Eso le dio mucha tranquilidad al Banco Nacional de Fomento y tiene un paquete muy importante. Naturalmente, ese paquete, dado el escenario en que nos enfrentamos, probablemente no sea todo significativo, pero también la intención fue esa, ¿verdad? De que el Banco Nacional de Fomento, con ese grueso de fondos y con esas políticas de crédito pueda salir y liderar. Todavía no vimos, vamos a decir, quiero aclarar, aún no tenemos información de la dinámica crediticia, pero sí a fin de mes del mes pasado, y lo estamos siguiendo diariamente, no vemos un retroceso en la cartera crediticia de los bancos, ¿sí? No vemos una caída, sino inclusive hay entidades bancarias que están creciendo en su cartera crediticia. Ahora, yo entiendo de que
dada esta necesidad, un crecimiento de cartera gigantesco tampoco es importante, tampoco es, no sé, realizable, quizás sea la palabra, pero yo creo que hay entidades bancarias que están hoy apostando al crédito, hay muchas informaciones, pero yo creo que lo más natural, lo más conveniente va a ser también transmitir esa información de cuál es la dinámica de los créditos, de cuánto se refinanció. Entonces, muy pronto vamos a estar sacando esos datos también porque son datos públicos, ¿verdad? Para comentar esa dinámica y tener una certeza también de las entidades. Eso sería genial, José, porque en varios grupos muchos preguntan cómo se accede, cuál es el paso a seguir. Entonces sería genial tener también esa información. Claro, hoy lo importante es que si uno ya es un cliente existente, prácticamente no se necesita un análisis. La refinanciación también es automática. El nivel de capital para nuevos créditos es menor, el nivel de previsionamiento para nuevos créditos está en el plazo, o sea, hay muchas condiciones muy favorables para disipar ese riesgo del sector bancario. Inclusive acá proponen que el Banco Nacional de Fomento pueda tener créditos más accesibles, evitando esos intermediarios. Como que No, ya le y está... justamente por eso comento lo de... yo entiendo que esto también es un estrés para el Banco Nacional de Fomento, en el sentido que tiene un paquete de 260 para dar préstamos, tienen un aluvión de pedidos y esos pedidos, bueno, tienen que pasar por una tubería también en un proceso de decisión, ¿verdad? Y esto es muy natural para toda empresa, cuando tiene 100 pedidos y de repente tiene 3.000 pedidos, es bastante complejo para todo tipo de empresa en todo su proceso. Una pregunta, José, que estuve leyendo. Una cosa que está ocurriendo ya ahora es que los bancos para refinanciar los créditos de los clientes suben las tasas. Sin embargo, hoy tienen mucho menos costo. Por todas las medidas que tomó el Banco Central, tienen ya menos costos. El Banco Central puede hacer algo ahí para que no haya una suba. En algunos casos, miembros del grupo nos han contado hasta un 50% de aumento en su tasa, cuando que lo venía haciendo eso en condiciones normales, digamos. Y los bancos tienen menor costo, si bien el problema de las garantías está vigente. Okay. Yo me imagino que hay integrantes del sector financiero también en esta discusión. No le dejamos meterse ahora. No, pero No. me imagino que hay una oportunidad de negocio muy importante también en este grupo para ellos, ¿verdad? Dada toda esta dificultad, pero nosotros no, lo que puede sí estar en nuestro ámbito es decir, bueno, ¿a qué tasa están refinanciando los bancos? ¿A qué tasa están dando nuevos créditos? Entonces, esa información yo creo que va a ser muy importante para la discusión entre el sector bancario y el sector privado y decir, bueno, y tener esa información por entidad también, yo creo que va a ser muy positivo. Ese podría ser, y lamento decirle, ¿verdad? Pero ese podría ser un marco de acción muy importante que puede tener el Banco Central, porque quizás hay una información de una persona de que dice, tal banco me está cobrando tanto, tal banco me está cobrando lo otro, y se viraliza. Y quizás esa no sea la información. Estoy diciendo solamente algo desde un punto de vista, una opinión, pero quizás esa opinión pueda ser refutada o avalada con información muy precisa. Entonces, podría ser algo muy interesante ver a qué tasa se está refinanciando cada entidad bancaria, a qué plazos y los nuevos créditos también, y que esa información esté disponible. ¿Y cómo cómo sería la forma de hacerles llegar la información? ¿Cuál es la sugerencia? No, y eso nosotros habilitamos un canal de comunicación con los bancos para estas nuevas operaciones, donde toda la información está ahí. Entonces está en nuestra cancha. Una vez recibida esa información... no, pero yo te pregunto, José, yo te decía, de parte nuestra, ¿cómo les hacemos llegar a ustedes la información de los miembros de Vistas
en cómo están operando con los bancos? Es que no es necesario, Rubén, porque nosotros vamos a tener el universo de información de los bancos y también podemos publicar esas informaciones para que el mercado, y no solamente este grupo, sino todo el sector empresarial, pueda tener información de cuáles son las tasas por banco. Yo creo que eso es muy conveniente, muy saludable, tener información y guiarnos menos por opiniones, o quizás esas opiniones sean realmente representativas del universo. Me imagino que sí, dado el contexto en que nos encontramos, pero tener esa información me parece que va a ser algo saludable. José, en esa línea te quiero hacer una consulta. Sí. Entre paréntesis, recién me escribieron al privado y me dijeron que te dije Jorge hace rato, así que si es cierto te pido disculpas, por suerte está grabado, voy atrás a mirar a ver si es cierto, no, o yo tengo razón o mi amigo tiene razón. Adelante. José, te quiero hacer una consulta en esa misma línea. Así como el Ministerio de Salud está generando una especie como de tablero de reporte diario que es muy genial para la ciudadanía, ¿no se podría tener un tablero de reporte diario también de parte, por ejemplo, del BCP, donde se pueda saber cuántas empresas fueron asistidas, cuál fue la tasa, no sé, tener 3 o 4 indicadores que a lo mejor diariamente el BCP pueda emitir también? Creo que eso puede ayudar mucho también al ánimo de la economía. No sé si eso es posible. No, y tomo el punto y vamos a ver cuál es porque en esta provisión de información tenemos que ver cuál es su timing, en qué plazo tienen que dar la información, porque está todo en sistema, pero vamos a tomar la información, pero de hecho vamos a publicar informaciones. De hecho, ya publicamos informaciones, pero quizás estas informaciones están un poco sueltas, difíciles de acceder, pero vamos a publicar. Yo creo Sí, por que eso es muy decía, saludable. algo que pueda publicarse en un tweet diario podría ayudar muchísimo también al espíritu de la economía, me parece, en este momento. Pero, Y sí, vamos a ver cuál es el ámbito más propicio también para esa información. Muchas gracias. Hay unas cuantas preguntitas más, José, perdón. Acá hacen un share que hace trampa y me envía al privado. A mí dice, preguntas para el presidente, ¿verdad? ¿Cuáles serían las nuevas proyecciones que estima el Banco Central teniendo en cuenta esta pandemia? Producto Interno Bruto, se había estimado para el 2020 un crecimiento del 3.8%, inflación anual de un 4%, tipos de cambio a 6.500 y sí disminuiría las tasas de referencia. Básicamente. Nuestra publicación del crecimiento para este año con todas las variables va a ser, creo que fines de abril, pero con la salvedad de que vamos a tener recién para esa proyección datos de enero y febrero, que fueron meses previo al COVID-19, al coronavirus, donde la economía seguía creciendo a tasas importantes. Hoy realizar pronósticos los modelos prácticamente no sirven. Entonces realizar pronósticos de crecimiento es muy complejo. El Fondo Monetario el día de ayer sacó los pronósticos de crecimiento para América Latina y Paraguay estaban con un crecimiento negativo. Creo que de 1% o de 1,5%, no me recuerdo bien el dato, desde un crecimiento de 4,3 o 4%. O sea, ahora, no sabemos cuánto. Nosotros dejamos siempre ese trabajo técnico al Banco Central. Yo no tengo ahí una idea muy clara porque no tengo la información. Nadie todavía en el banco tiene, pero están trabajando los equipos técnicos. Pero no va a ser un crecimiento positivo, no va a ser probablemente va a ser muy cercano a lo que dice el Fondo Monetario, pero en la medida en que esto se extienda, hay que ver cuál va a ser su profundidad. Yo creo que como utilizando un pensamiento optimista, porque también utilizamos mucho el pesimista, pero el optimista es que todas las acciones económicas hoy derivan de las políticas sanitarias.
Y si la política sanitaria es exitosa, las políticas económicas pueden restablecer, o sea, las puertas se pueden abrir más rápido. Y en la medida en que las puertas de las empresas y de la familia se abren más rápido, no, este escenario desfavorable económico se puede revertir. Entonces, nuestro país está siendo muy exitoso en este campo. Eso va a implicar que gradualmente se tenga que abrir el escenario. Y acá voy a hacer una opinión, no es del Banco Central, pero como estamos entre amigos, yo creo también de que hoy en nuestra sociedad nadie está, vamos a decir, en la vanguardia liderando, y me refiero al sector empresarial, de una política o de una intención de ir liberando gradualmente bajo ciertos estándares, porque hoy yo creo que el tema de la vida humana es mucho más importante que la economía, en el sentido de que todas las decisiones de todos los países tomaron así, una decisión única, donde nos volvimos, el nivel de humanidad mucho más alta a diferencia de otras crisis. Pero el punto es que es muy difícil liderar ese proceso por el costo social que puede tener. El hecho de que alguien hoy sale y diga, no, esto hay que ir liberando, pero yo creo que una mesa muy amplia se puede ir ya formando y ver, ¿verdad? Tratando de minimizar al máximo las pérdidas humanas que se pueda tener. Pero es una decisión muy compleja que hay que pensarlo y liderar. Perfecto. Referente al fideicomiso, acá están varias preguntas con el mismo. Dice, el nuevo fideicomiso que está reglamentando va a garantizar también a los deudores mayores a 1.000 millones. Va a ser a través del fideicomiso, sí. Tiene esa ventaja de que puede ir por encima, o sea, puede ir por encima de las MIPYMES. Ahí el tema es que el monto no es suficiente. El fondo de garantía tiene cobertura, nosotros entendemos, para toda la cartera de MIPYMES de Paraguay. Y si vemos solamente categoría 1, son 410 millones de dólares. Y el fondo va a ser bastante amplio. Entonces hay que ver también cómo ir relajando o incorporando empresas de tamaño más grande en esa garantía. Dice, considerando que la deuda nacional tiene un límite, si con las medidas que está tomando la crisis continúa, las empresas quiebran y hay un aumento en el desempleo notorio. ¿Se podría usar las reservas internacionales que hablaste al inicio, José? ¿Qué consecuencias tendría esto y cuánto tiempo podríamos financiar esta crisis con las reservas? Yo creo que el Banco Central está realizando financiación de préstamo de corto plazo al Estado, y esa tiene una contrapartida de un eventual pago. Entonces eso es algo muy sano, en el sentido de que eventualmente en base a varios mecanismos va a haber un pago, puede ser un pago perpetuo también, ¿sí? Pero ¿qué ocurre a diferencia de Estados Unidos con otros países de la región o con otros países del mundo? Que todos nosotros, todos los países del mundo, mantenemos nuestra reserva en dólares. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su banco central, obviamente puede tener una política monetaria mucho más expansiva, porque no le implica costos, ya que su moneda es utilizada en todo el mundo. O sea, en el momento en que el guaraní se ha utilizado en las reservas internacionales de Estados Unidos, de Japón, de China, nosotros vamos a estar en una posición distinta. Pero nosotros no somos ese país. Nuestra moneda tiene 78 años, y si llegamos a usar la moneda, la reserva puede ser que sea nuestro último cumpleaños. Perfecto.
Fidu. José, te quiero hacer llegar una pregunta que me mandaron por audio y entonces vamos a hacer el intento a ver si es posible que puedas escuchar. Mi pregunta directa es, lo que se está tratando de hacer de una buena manera es evitar el corte de pagos. Lo que hay que tener en cuenta es que en Paraguay somos 4 millones de personas que estamos en edad de hacer negocio, de tener caja de ahorro y quitar crédito. De esas 4.500.000 personas, 1.200.000 personas aproximadamente están dentro del sistema financiero. De esas 1.200.000 personas, el 60 al 80% que están dentro del sistema financiero, llámese bancos y financieras, también son clientes de empresas comerciales. Empresas comerciales que llámense casas de crédito, empresas de venta de electrodomésticos, representantes de vehículos y maquinarias. Y estoy hablando de no solamente clientes pequeños que piden créditos de casas de crédito o que retiran créditos de sus heladeras, sino que también de grandes deudores que quitan una maquinaria de $1 millón en cuotas de un representante. Todas estas empresas hoy están siendo fondeadas en parte por los bancos y financieras. Los bancos y financieras están exigiendo el pago de esas cuotas, pero por el otro lado, estas empresas no están recibiendo los pagos de sus clientes. El Banco Central, a través de los bancos, tuvo una idea magnífica, y realmente aplaudo eso, de pasar las 3 cuotas o 4 cuotas que son durante estos meses al final. Bajar también el pago de la tarjeta de crédito al mínimo, que son medidas correctas, yo creo que está súper bien. El problema es que de esa manera también los clientes, o sea, estas empresas comerciales que no tienen las espaldas y no tienen la ventanilla de liquidez que tienen los bancos y financieras, gracias al Banco Central, no pueden hacer esperar estos 3 meses para cobrar, porque también tienen sus gastos operativos que pagar. Y por otro lado, los préstamos también que pagar. Entonces, lo que ocurre es de que el cliente, llámese Fidu, tiene un crédito con el banco, tiene una tarjeta de crédito con el banco, la cual el banco 3 meses le dijo que no pague. Perfecto. Pero también tiene una cuota electrodoméstico y también tiene una cuota con una casa de crédito y también tiene una cuota con un auto. Los cuales hoy a Fidu se le bajó su salario al 50% de lo que ganaba antes. Y está suspendido hoy en día. Mañana puede estar en la calle porque la empresa le puede terminar echando. Entonces lo que hace Fidu es sencillamente no pagar tampoco a las casas comerciales lo que son sus cuotas. Y con su 50% de salario se resguarda para pagar la comida de su familia y por las dudas empieza a ahorrar de una manera con miedo en este momento. En efectivo, guarda bajo su colchón esa plata por cualquier cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de 90 días, las empresas comerciales van a empezar a demandar a Fidu. Y Fidu, que hoy estaba como cliente en categoría 1 en los bancos, va a estar en categoría 6, porque ya va a estar demandado por estas casas comerciales. Por ende, todo el esfuerzo que hicieron las entidades financieras para entre 60 y 80% de clientes, que también son clientes de las empresas comerciales, habrá sido en vano. Porque Fidu, que tuvo esa ayuda del sistema financiero, no tuvo la ayuda del sistema comercial, porque el sistema comercial no tiene la ayuda de nadie para poder darle esa ayuda a Fidu. Entonces Fidu entra en un impago y tiene una deuda. Fidu está sin trabajo ahora, con demanda de todas estas empresas comerciales y automáticamente el decaimiento de todas sus cuotas en el sistema financiero, en categoría 6. Entonces el banco también tiene que demandar a Fidu. Para concluir, para evitar que realmente se corte la cadena de pagos, desde mi humilde opinión, el Banco Central tiene que tener una mirada más amplia de todos los jugadores de la economía paraguaya, para de esta manera no salvar a estas empresas, ayudar a los habitantes del Paraguay. José, me pareció, bueno, si bien sé que fue un poco extensa la pregunta, me parece que representa un poco también el sentir de muchas personas, porque la situación es bastante preocupante. Entonces, nada, si nos puedes dar tu opinión al respecto. Es una realidad que ocurre en todos los países y las herramientas que tienen los bancos centrales también es una realidad.
que también está plasmada en la ley, que nosotros tenemos que, o sea, no es como manejar una empresa donde uno dice, bueno, hoy tomo esta decisión, mañana tomo la otra, ¿verdad? Nuestras decisiones también están en función a nuestro mandato legal. Nosotros regulamos y supervisamos a los bancos y financieras. Los bancos y financieras le exigimos que tengan encaje, entonces tienen liquidez. Además, le ofrecemos instrumentos de IRM, también tienen. Entonces, nosotros no podemos regular y supervisar, y no lo hicimos en el tiempo tampoco para todos los electrodomésticos, porque su naturaleza es muy distinta. Entonces, y tampoco si uno dice, bueno, vamos a garantizar toda la cartera, no hay reservas internacionales que garanticen toda la cartera de crédito. O sea, la cartera de crédito, reitero, son 14 billones de dólares. Y si es que garantizamos de alguna forma, utilizando, por ejemplo, reserva, tiene que salir o alguna ley o algo así, pero no vamos a tener futuro. Y no vamos a tener futuro no para este año, sino futuro para lo siguiente. Entonces son decisiones, estamos en un escenario de mucha complejidad donde tenemos que saber cuáles son las capacidades que tenemos como país para enfrentarnos. Podemos endeudar también, el Estado puede decir, bueno, me endeudo 10 billones de dólares. 10 billones de dólares para enfrentar este escenario y garantizar el 50% o el 60% de la cartera de crédito, para que los bancos puedan dar crédito. Eso va a llevar a un nivel de endeudamiento y a una insostenibilidad y a distintos tipos de efectos en la economía que eventualmente hay que pagarlo, ¿verdad? Pero se va a pagar mal porque va a causar demasiada distorsión. Entonces el punto es, nos encontramos en este escenario, nosotros como Banco Central vamos a seguir poniendo herramientas, vamos a seguir ampliando estos fondos de garantía. Esperemos que acá a poco se vuelva a ampliar, que su universo vaya creciendo, seguir dotando de liquidez al sistema bancario. Pero yo aclaro que no hay hoy un país. ¿Por qué Estados Unidos va a caer 3% su PIB? ¿Por qué Brasil va a caer 5% su PIB? Porque todas las medidas que se puedan hacer ante una economía que cierra todas sus puertas, no hay, o sea, es como decir, bueno, vamos a cerrar todas las puertas en el año. Representa 40 billones de dólares de producción, 40 mil millones. Entonces, tenemos que ver qué tanto va a durar, y como somos exitosos, nosotros entendemos de que esto también se va a ir abriendo en forma gradual como tiene que ser, pero desde nuestro ámbito estamos poniendo todas las herramientas, vamos a seguir poniendo más herramientas para que el sistema financiero se le disipe su riesgo de crédito con estas garantías o con más garantías o con fideicomiso. Y hoy las casas de crédito y otro tipo de negocios que dan financiación, bueno, no están dentro de... también están las cooperativas, no nos olvidemos las cooperativas. O sea, las cooperativas están supervisadas por la INCOOP, pero ellos no tienen encaje legal, no tienen instrumentos, las cooperativas no tienen un fondo de garantía de depósitos. Entonces tampoco tenemos que olvidarnos de esos jugadores. Y sí, podemos pensar eventualmente en incorporar a la cooperativa en el ámbito de supervisión del Banco Central, pero hoy legalmente no están. Incorporarle, que tengan un fondo de garantía de depósito, que tengan instrumentos donde puedan gestionar su liquidez, que se puedan adaptar a normas bastante complejas para su gestión administrativa, gestión de crédito, gestión de riesgo de liquidez, de tipo de cambio, etcétera, etcétera. Con unos niveles de exigencia muy elevados que hoy otros sectores no tienen y no están incorporados dentro de estos marcos, ¿verdad? Bueno, José, muchísimas gracias. Son las 12:30 como nos pediste. Excelente. Te robamos media hora más ya de lo que te habíamos pedido originalmente.
Realmente tenemos muchísimas más preguntas que nos mandaron acá los miembros. Tuvimos más de 100 personas preguntándonos. Si es posible, en algún momento nos gustaría poder hacerte llegar estas preguntas y dentro de tus posibilidades, si nos puedes responder, tal vez nosotros podemos ir respondiendo a estas preguntas Yo también creo en otra segunda instancia, ¿verdad? ok, yo creo que pueden enviarla a mi WhatsApp, ahí con Vero. Y si son ideas, también nosotros estamos muy predispuestos para recoger todas las ideas. También estamos expandiendo nuestra capacidad de acción, estamos haciendo cosas que nunca hicimos. Todas las resoluciones que sacamos nunca hicimos. O sea, nunca redujimos el capital para nuevos créditos, nunca hicimos previsionamiento para todos los sectores económicos, nunca llevamos a 18 meses a 60, nunca abrimos una ventanilla de liquidez. El banco nunca hizo para comprar cartera. O sea, todo lo que este fondo de garantía que estamos haciendo, nunca, o sea, todo estamos haciendo y son todas cosas nuevas. Y estamos tomando también muchos desafíos internamente para poder acompañar y vamos a seguir tomando esas decisiones, ¿verdad? Vamos a seguir tomando porque sabemos que es un escenario que tiene su complejidad y también estas decisiones están en el marco del equipo económico que estamos complementando, ¿no? Con el BNF, con AFD. No tenemos un fondo soberano, lastimosamente en nuestro país. Nunca esos royalties que tuvimos, nunca lo incorporamos como un depósito, como un fondo soberano. Y ahora pensamos que las reservas son un fondo soberano. Y las reservas sirven para, es como sacarle el volante y el freno a tu auto. Nos vamos a comer todos los choques hacia adelante. Una tipo de cambio aumenta en Argentina y vamos a tener 100% de depreciación en Paraguay y una inflación altísima. O sea, lastimosamente no hicimos esos deberes, tener esos fondos de garantía que nos puedan contener y tener más espalda. Bueno, somos una sociedad que en ese sentido, bueno, disipamos, se desaprovechó esa oportunidad y hoy quizás tenemos entendimiento que las reservas son fondos soberanos y no es el volante, el freno de nuestra economía para poder atemperar todas esas volatilidades, desviar y tratar de que siempre fuimos exitosos en eso. Así es que es una situación muy compleja. Esperemos que sea corto, esperemos lo mejor y actuemos con siempre de forma mucha comunicación, muy integrado. Así es que le agradezco mucho a todos. Voy a estar muy atento, vamos a estar muy atentos a todas las preguntas que puedan surgir y especialmente también a las ideas, a las propuestas a través de este medio. ¿Sí? Y con gusto una segunda reunión de acá para más informaciones. Así mismo, José, hay preguntas y muchas buenas sugerencias que te vamos a estar pasando. Y como decía Phil, sería genial recibir y esperar tus tweets, un poco de cómo se está moviendo la economía y estar un poco más comunicados de esa forma, que es la nueva modalidad que realmente nos parece súper buena esa opción también. Sí, sí, te Muchas agradezco gracias. muchísimo también, Dale. José. La verdad que fue muy claro, muy honesto también todo lo que pudiste exponer. Yo creo que la gran diferencia un poco en el plano de la salud y en el plano económico, que en el plano económico hay varios que ya necesitan respiradores y los respiradores no llegan. Entonces eso es lo que está forzando un poco el tema. Pero como decías, la comunicación yo creo que va a ser clave en este momento. Así que cuanto más nos puedan comunicar, yo creo que más tranquilidad también la gente puede llegar a sentir de alguna manera. Te agradezco de verdad Muchas muchísimo gracias a en todos. nombre Muchas gracias. de Vistach, así que gracias por haber sido parte de este espacio. Y te deseamos Dale, mucha fuerza y lo gracias. mejor también, José. Dale, Contá con nosotros. dale. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por este espacio. Gracias a vos.